La Agencia Espacial Mexicana se complace en presentarles esta tarde un seminario más de la serie de seminarios de divulgación. Mi nombre es Mario Arreola, revista Hacia el Espacio, Coordinación General de Formación de Capital Humano en el campo espacial. Tenemos dos estudiantes, uno de Geofísica del Politécnico y José Manuel Fermín Antonio, y una estudiante de Ingeniería Geomática de la UNAM, Pamela García Martínez. Nos va a presentar la doctora Amanda Gómez, que trabaja en la Agencia Espacial en el área de desarrollo gubernamental y recientemente ha sido nombrada vocal secretario del Comité de Investigación del Centro de Estudios y Prevención del Cáncer en Oaxaca, y eso la lleva a promover que estudiantes realicen este tipo de trabajos para sus tesis. Entonces, por favor, doctora. Muchas gracias. Muchas gracias, María. Bueno, buenas tardes. Esta asociación de la que mencionaba el maestro Carlos es una asociación que ha hecho alianzas con institutos nacionales de salud, universidades y otras instituciones para la prevención de cáncer de diferentes tipos. Ha estado trabajando, por ejemplo, en cáncer cervicuterino, en cáncer de mama, en cáncer de páncreas, y concentró su atención en la laguna superior de Oaxaca. ¿Por qué? Es el detonante de esta investigación. El 40%, se incrementó un 40% en los últimos 10 años el cáncer de mama en la laguna superior. ¿Dónde queda la laguna superior? En Oaxaca. Y entonces ellos están haciendo la investigación en la parte médica, en la parte de tratamientos, etcétera, pero nos pidieron que si podíamos apoyarlo en ver desde arriba qué estaba pasando en el entorno y hacer un histórico de qué era lo que había pasado, qué se había modificado en el entorno para poder decir esto fue un detonante para probablemente el cáncer de mama que se está presentando. Entonces los dos chicos ingenieros que están presentando hoy han hecho una investigación muy interesante cuyos resultados hoy son parciales. En 3 meses vamos a tener los resultados ya finales, pero la investigación básica tiene el origen que les estoy mencionando. El director que dirige este proyecto allá en el caso de Oaxaca es el doctor Francisco Gutiérrez Delgado, que es el director del proyecto, y cualquier información que requieran al respecto, por favor no teman en pedírmela. Y les dejo la palabra a Miguel. Hola, buenas tardes. Gracias a todos por venir y por los que nos están viendo. El componente que estoy desarrollando para este proyecto es un análisis multitemporal empleando imágenes de satélite para determinar los niveles de contaminación en la laguna superior en Oaxaca. Bueno, nuestra zona de estudio se encuentra en la laguna superior en Oaxaca, y la problemática que se ha presentado es que a partir del año 2001 han incrementado los casos de cáncer, particularmente en los municipios aledaños a la laguna. Este es un tema de interés público y actualmente ya se está estudiando desde un enfoque clínico. Hay doctores, como ya lo mencionó la doctora, que se encuentran en la región estudiándolo. Sin embargo, con este estudio lo que se pretende hacer es estudiar desde un enfoque geoespacial qué es lo que está pasando en la laguna y por qué se han detonado los casos de cáncer. Por eso, el objetivo principal de mi propuesta de trabajo es generar un set de variables que se correlacionen con la contaminación y que puedan ser un factor de riesgo de cáncer. En los objetivos particulares está el uso de las imágenes de satélite, generar variables biofísicas y realizar un análisis multitemporal para comparar desde el año 2001, que es la fecha que se está estudiando, hasta el día de hoy, 2016. La propuesta la dividí en 3 partes: en la adquisición de datos, procesamiento y publicación de resultados. En la adquisición de datos, pueden ver,
tenemos la elaboración de un SIG base. ¿Qué es un SIG? Bueno, un SIG nos permite darle a un dato o a un conjunto de datos una ubicación espacial. ¿Qué datos? Variables biofísicas, bióticas, abióticas, datos sociales, económicos. Nos permite, bueno, en este caso, aplicarlo a la laguna superior, ¿no? ¿Qué es lo que hay ahí? Este es un ejemplo, ¿no? Por ejemplo, tenemos las zonas urbanas, flujos superficiales, casi no se alcanzan a ver, pero los puntos negros son minas, que es una actividad económica que se desarrolla en la zona. Esta es nuestra área de interés, que pertenece, son los municipios afectados. La segunda parte es la adquisición de las imágenes de satélite. Estamos trabajando con imágenes Landsat. Landsat es un programa de observación terrestre que inició en la década de los 70 y hasta el día de hoy cuenta con 8 misiones. Específicamente para este proyecto estamos utilizando imágenes de Landsat 5 con el sensor TM, Landsat 7 con el sensor ETM y Landsat 8 con el sensor OLI-TIRS. Las imágenes se adquieren en un proceso de un nivel de procesamiento 1 que corresponde a la autorrectificación. Ya en la parte de procesamiento tenemos las correcciones radiométricas y atmosféricas, que son convertir los valores, los números digitales de las imágenes a valores de radiancia y posteriormente a reflectancia. Bueno, la imagen es un compuesto RGB, la fecha es del 2015 de nuestra zona de estudio. Dentro de las variables que vamos a obtener para poder observar los niveles de contaminación está el NDVI. El NDVI es un índice de vegetación que nos permite diferenciar los objetos que contienen clorofila de los que no. ¿Para qué nos sirve esto? Bueno, podemos ver los cambios en la vegetación, además de detectar algas en los cuerpos de agua, que esto, bueno, más adelante lo vamos a explicar. Es un ejemplo del NDVI. Esta es una imagen del año 2001 y esta es del 2015. Perdón, Sí, claro. ¿Podrías regresarte una imagen? Sí. ¿Qué es qué? Bueno, elegí colores muy llamativos para que se viera como la diferencia, ¿no? Por ejemplo, algo que podemos notar en esta imagen es esta parte. Los colores, digamos en este caso, los colores verdes son agua, o sea, en este índice los valores que obtenemos van de -1 a 1. Los valores más bajos del índice pertenecen al agua y en teoría toda el agua se tendría que ver, en este caso, de color verde. Sin embargo, aquí vemos que hay una diferencia. Aquí hay algo que hay que estudiarlo, porque con esto no podemos determinarlo, hay que evaluar. Y hacer una cosa. Exacto. Pero ya sabes dónde está. Pero, exacto. Gracias. Otro tema que vamos a evaluar es la calidad del agua. Hay que recordar que dentro de las actividades económicas que hay en la región es la pesca y la minería. ¿Qué pretendemos hacer con estos índices? Bueno, están aquí. Vamos a detectar aquellas zonas donde hay sedimentos y donde el agua es turbia. ¿Por qué? Porque la gente podría estar consumiendo pescados que se encuentran en zonas que posiblemente estén contaminadas. Por ejemplo, en el proceso de la pesca se pueden vertir sangre, aceites, vísceras de los peces, obviamente, escamas. Estos se acumulan y producen nutrientes contaminantes. También, bueno, el mercurio es un metal que se adhiere a los sedimentos y bueno, se queda en la cadena alimenticia, ¿no? Entonces, si los peces, digamos, se encuentran en zonas donde hay este tipo de características, las personas están consumiendo pues pescados contaminados, podría ser un factor de riesgo de cáncer.
En esta imagen, por ejemplo, este es un compuesto en falso color, empleando la banda infrarroja, verde y azul. En esta parte, no sé si se aprecia, se ve como la pluma de sedimentos. Esto es lo que podemos observar, digamos, a simple vista. Sin embargo, la finalidad de las imágenes de satélite no es como solamente observar esto, sino extraer información que no es visible ante nuestros ojos. Esta imagen es el resultado de aplicar la ecuación 4, que estaba en las láminas anteriores, y la imagen es del mismo año. De esta parte, en color blanco, se resaltan como las zonas donde posiblemente hay una acumulación de sedimentos. En esta imagen no se ve, pero en la otra imagen se puede observar. Digamos que es pues, un ejemplo del uso de las imágenes, ¿no? Extraer información que no es visible ante nuestros ojos. O sea, ya blanco es acumulación de sedimentos. Sí, o sea, la escala de colores, digamos, no es como... elegí colores muy llamativos para que se viera como la diferencia, ¿no? El resultado, los valores más altos son las áreas donde hay una acumulación de sedimentos o el agua está turbia. En esa puse un color que resaltara de los otros para visualizarla. También dentro del procesamiento se está realizando un modelo para la detección de flujos subterráneos. Como ya lo mencioné, el agua es un recurso muy importante. Ya se tienen en sí los flujos superficiales, sin embargo también es necesario conocer dónde hay flujos subterráneos porque podrían estar ya sea cerca de una mina, una industria, y estos podrían estar contaminando el agua, y el agua la podrían consumir las personas o utilizarla en sus actividades diarias. Con este modelo lo que se pretende es identificar áreas potenciales de flujos subterráneos. Para este modelo se van a realizar varios procedimientos, entre ellos el NDVI, el modelo digital de elevaciones, se va a calcular la temperatura del suelo, se va a hacer un análisis de componentes principales y un filtrado de imágenes. Todo eso se va a aplicar en este modelo. Es un árbol de decisiones que se va a programar en software de procesamiento digital de imágenes. Cabe destacar que ese software es libre, lo utilizamos aquí en la agencia. Todo esto se está realizando en software libre, aquí, y se va a programar esta parte, y se van a ocupar todas las variables. ¿Qué vamos a obtener con eso? Áreas potencialmente donde hay o puede existir un flujo subterráneo. ¿Qué vamos a hacer con ese resultado? Lo vamos a situar en un sistema de información geográfica donde vamos a tener minas, industrias, zonas urbanas, para ver qué es lo que puede estar contaminando. También se va a calcular la temperatura superficial del agua. ¿Y esto para qué nos va a ayudar? Bueno, también podemos identificar puntos donde se estén descargando algún tóxico. Estoy pensando en una fábrica, en una mina, y también para situar las concentraciones de peces. Los peces regularmente se encuentran en zonas con una temperatura específica. ¿Qué vamos a hacer con ese resultado? Si nosotros obtenemos un mapa donde se encuentran los peces, tengo mi mapa donde están las zonas donde hay sedimentos, agua turbia, podemos decir, si los peces están ahí, es un lugar donde no se puede pescar porque esos peces están expuestos a tóxicos, a contaminantes y pueden hacer daño a las personas que los consumen. La fórmula para obtener la temperatura es esta. Y en conclusión, ¿qué es lo que se pretende hacer con esto? Bueno, generar un set de variables que se correlacionen con la contaminación y que después podamos trabajar con otras áreas para darle seguimiento a este proyecto. Nosotros vamos a tener ya la pauta, ya vamos a tener toda esa información situada en SIG. Ya vamos a tener identificados focos de alerta, áreas de especial interés. Si tenemos datos en campo y seguimos trabajando junto con otras áreas, esto se puede extender a más. Dar la pauta para ver qué es lo que está pasando en la laguna superior y cuál es un factor de riesgo que cause predisposición de cáncer a las personas, ¿no? Y bueno, eso es todo. Sigue la siguiente parte.
Claro. Sí, mencionaste que estás utilizando imágenes Landsat para hacer el estudio. ¿Con qué periodicidad se están observando los cambios? O sea, este es un estudio de cambio, ¿no? Sí. De cambios en las imágenes. Entonces, ¿cada cuándo vas a hacer muestreo de las imágenes para esos cambios? Sí, las imágenes se eligieron una por año y corresponde a una misma estación. En este caso es solamente de enero y febrero. Porque, por ejemplo, si escogemos una imagen para el 2001 de enero y para el 2002 de, no sé, octubre, pues la estación es diferente. Entonces tenemos que elegir imágenes de la misma estación para que puedan ser comparables, porque las características son similares. ¿Durante cuánto tiempo está haciendo este estudio? 16 años, desde el 2001 hasta el 2016. Sí. Bueno, buenas tardes. Buenas tardes. ¿Qué parámetros vas a utilizar para medir la cuestión de contaminación del agua como tal? Estos son índices. Ahorita no son concluyentes porque para definir un parámetro necesitaríamos datos en campo, ¿no? Para corroborar esa información. Ahorita lamentablemente no se cuenta. Sin embargo, con este desarrollo estamos ubicando aquellas áreas que son un foco de alerta. ¿Por qué? Porque dieron, digamos, niveles altos, ¿no? Si se detecta, no sé, en un índice de calidad del agua, aquí probablemente hay una concentración de sedimentos. Ya sabemos dónde estudiarlo. Cuando tengamos esas mediciones en campo, ahora sí ya podemos compararlo, ¿no? Digo, te lo pregunto Sí, porque claro. hay diferentes parámetros para cuestiones de medición de calidad de agua. Sí, por supuesto. O sea, nitrógeno, fósforo, Sí. y bueno, eso también va a depender de dónde tengas las descargas, ¿no? Sí. Entonces quería saber yo más bien si las correlaciones van enfocadas hacia esa situación, hacia dónde o por qué parámetro. Con respecto a la correlación, ya lo dijiste ahí, pues estás utilizando en este caso Landsat. Las correlaciones tendrían que ir con respecto a los valores del parámetro y el número digital, o bueno, en este caso reflectancia, o lo vas a hacer con algún índice de calidad de agua, porque hay varios. Sí, ahorita como no tenemos, digamos, los parámetros definidos, o sea, no estamos diciendo vamos a estudiar amoníaco, ¿no? En el agua. Esto nada más es como para situar aquellas áreas que son, digamos, de alerta. Para hacer un estudio así, sí se necesita tener más datos en campo para tenerlos con qué comparar. Hay índices que lo determinan, sí, pero el estudio en campo es importante para tener como algo para compararlo, ¿no? Sí, hago un comentario extra. Recientemente se ha incorporado a la asociación a la cual de prevención de cáncer personal de la Secretaría de Pesca. La idea es justamente que ellos sean los que midan in situ, ahí en la zona de la laguna superior, midan los niveles de contaminación de las aguas y lo comparemos con los parámetros que estamos viendo del espacio. Ok, sí, ok, gracias. ¿Sí? Gracias. En el mismo orden de ideas de la pregunta del caballero, estás usando Landsat, ¿okay? Lo que te da una limitante a la carga útil que tiene ese satélite y lo que puedes obtener. Tú dices, veo algo raro en esta parte del lago, pero no sé qué es. Tendría que ir in situ y ya yo ver qué es. Si usaras otro equipo, otra herramienta, no un Landsat, sino incluso imágenes de alta resolución o con otras bandas, ¿podrías detectar percepción remota qué es? ¿O no es una cuestión de tecnología? No es como una cuestión de tecnología. Por ejemplo, sí, hay otras plataformas que tienen resolución espacial de 30 centímetros, que es como lo más alto que podemos llegar, ¿no? Aquí lo que nos importa es el contenido espectral. En ese caso, Landsat sí tiene esos parámetros que otros satélites comerciales incluso hasta llegan a tener menos, ¿no? Landsat tiene un rango espectral pues muy amplio, pero ya para dar datos en específico sí es necesario datos en campo, tener más información acerca del parámetro que queremos estudiar, ¿no? Bueno,
Sí. No, sí, gracias. Bueno, en seguimiento a todas esas preguntas, ¿tú crees que tomando el proyecto como base, con más sensores y dándole seguimiento, después de hacer los muestreos, podamos llegar al nivel de generar firmas espectrales por contaminantes o firmas espectrales por los elementos que estamos identificando? Por supuesto, sí. Sí, después de todo ese proceso. Ahorita digamos, estamos dando la pauta, la base del proyecto, ¿no? Tenemos ya puntos de interés. Aquí puede existir algo, aquí, no sé, se ve algo diferente, es la pauta, ¿no? Ya con el trabajo en campo sí se puede generar un trabajo más específico para decir tal metal, tal contaminante tiene esa reflectancia, y ya de ahí podemos obtener su firma espectral y obviamente detectarlo y hasta mapearlo, tener un mapa más específico, más fino. Ahí sí ya podrías decir, esto es 100% seguro, ¿por qué? Porque ya lo tengo validado. Y en tiempo real, en cuanto pasas el satélite, te da la firma espectral y dices, aquí hay este problema. Por supuesto. Amoníaco, petróleo, que sea. Los parámetros que se estén estudiando. Gracias. ¿Sí? Mencionaste que van a calcular o no van a calcular la temperatura superficial del terreno y también calcularon la del agua. En ese sentido, ¿por qué usan la del terreno? La temperatura del terreno nos va a servir para el modelo de la detección de flujos subterráneos. Para eso nos va a servir. La del agua, pues para detectar las concentraciones de peces y puntos de desfogue. Mostraste una fórmula que es de split window. ¿Esto también se aplica para la superficie del agua, una temperatura superficial del agua, o solamente para el terreno? Esa es para es para el agua, pero sí, hay una amplia gama de fórmulas, ¿no? El autor ahorita no lo recuerdo, pero con mucho gusto. Y bueno, también en esa parte, en esa fórmula, ocupas un contenido de vapor de agua. Y por ejemplo, en este caso, ese valor, ¿de dónde lo tienes? Hay coeficientes ya establecidos, sin embargo, en quiero explorar el emplear la banda 9 de Nube Cirrus, que es para eso, contenido de vapor de agua. Sí, porque... Pero ya hay un coeficiente establecido. Muchas gracias por las preguntas. Vamos a darle permiso al siguiente expositor porque si no se nos va el tiempo. Gracias, Manuela. Buenas tardes, mi nombre es Manuel, soy estudiante todavía de Ingeniería Geofísica del Politécnico. Estoy laborando en el servicio social aquí con la doctora Amanda Gómez. Y voy a presentarle mi parte del aporte en esta investigación que está llevando a cabo en la Laguna Superior. De alguna forma quiero describir propiedades de generación, migración, transportación y depositación de sedimentos que posiblemente pueden estar contaminados a través de análisis geológicos, hidrológicos e incluso quiero hacer estudio de suelos. Mi metodología es la siguiente: se consultó literatura porque hay trabajos previos en cuanto a esta área. De alguna forma, ninguno se ha hecho a través de un análisis multitemporal ni a través de imágenes satelitales. Se generó también un banco de imágenes, también desde 2001 hasta la fecha, debido a que en 2001 fueron los primeros brotes en cuanto a cáncer de mama y pancreático en esta zona, por lo cual se eligió este año para empezar la generación de banco de imágenes. Se va a elaborar también el procesamiento digital de imágenes como tal, mejoramiento de contrastes, filtros, coeficientes entre bandas, la clasificación supervisada para la detección de algunas anomalías que queramos describir, un poco de una caracterización físico-geográfica, el análisis geológico, uso de suelos, hidrográfico y un poco de análisis atmosférico, porque consideramos que también es un factor influyente dentro de este análisis ambiental de la zona como tal. En esta diapositiva quiero de alguna forma mostrar la importancia del proyecto en cuanto al carácter, espacial. Según los datos de la Organización Mundial de la Salud, 19% de los cánceres en el mundo son atribuidos al medio en el que uno se desarrolla, principalmente el agua que se consume, el aire que se respira, por lo cual la Agencia Espacial siempre ha hecho hincapié en alguna forma, a través de herramientas satelitales del espacio, poder generar proyectos en pro de la sociedad, y en esto recae muy bien el enfoque de nuestro proyecto.
Cabe destacar que ha habido casos similares en comunidades como Yucatán, Jalisco, los cuales han sufrido tuvieron una gran inversión en cuanto a datos, inversiones para la solución del problema ambiental, porque de alguna forma estos rasgos pueden ser prevenibles. ¿Por qué imágenes satelitales para un estudio medioambiental? A lo largo de muchos años han estado empleando estas imágenes para caracterizar problemas ambientales, y en este caso en específico está más enfocado a factores que propicien la aparición del cáncer en la laguna superior. Las ventajas son que podemos hacer un análisis multitemporal con los bancos de imágenes que se han estado generando a lo largo de los años. Podemos cubrir grandes extensiones territoriales, lo cual de alguna forma es un ahorro en cuanto a tiempo, trabajo, logístico y como tal. Yo caractericé estos 4 aspectos principales dentro de la laguna superior. ¿Por qué? Porque son de los que más influyen dentro de la cuenca que queremos estudiar. La refinería es importante porque en Salina Cruz, que Salina Cruz es uno de los pueblos con mayor influencia en casos de cáncer en esta zona, se encuentra una de las refinerías más importantes del país, la cual está de hecho, es un puerto el cual está en medio de una gran zona urbana, por lo cual se va a dar prioridad en esa parte. El sur de Oaxaca es una zona con un alto potencial minero, principalmente por explotación de oro, plata, plomo y zinc. Bueno, a lo largo de los años, estas zonas de Oaxaca se han visto comprometidas con el aumento de la producción agrícola, por lo cual se ha habido un incremento considerable en utilización de abonos, fertilizantes y pesticidas, por lo cual se va a hacer un análisis específico para poder caracterizar el uso de suelos en esta zona, cómo ha cambiado a lo largo del tiempo y si ha habido un impacto ambiental como tal. Y antropogénicos, considero también importante el aspecto antropogénico porque muchas comunidades aledañas a la laguna superior no cuentan con desagüe, los desechos son vertidos directamente a los mantos acuíferos, y por lo cual yo considero que juega un papel importante dentro de esta evaluación ambiental. Por parte de la caracterización socioeconómica, pues cabe destacar que son comunidades campesinas que generan su propio alimento, entonces lo que consume tiende a ser influido por el tipo de suelo en el cual están desarrollando estos cultivos. Se va a dar caracterización, énfasis al uso de suelos, es pueblo pescador, como habíamos mencionado. El pescado es de los principales medios a través del cual podemos llegar puede haber un contacto de contaminación hacia el hombre. Y un aspecto que nos mencionaba el doctor es que ha habido cambios en los hábitos de alimentación, cambios en hábitos de consumo, cambiando la alimentación que habían tenido a lo largo de los años por productos más empaquetados y todo ese tipo. Bueno, y la físico-geográfica de alguna forma relacionar el relieve, la vegetación, clima, fauna, urbanización y cómo estas características intervienen dentro del ambiente y cómo pueden de alguna forma fungir como un parámetro importante para una interpretación ya posterior. ¿Qué pretendo hacer por parte de la caracterización litológica de mi parte? A través de imágenes satelitales y uso de diferentes tipos de bandas podemos hacer una caracterización litológica del suelo. Esto me refiero a describir las rocas, los minerales que se encuentran en la región. ¿En qué yace la importancia de una caracterización litológica en un estudio medioambiental? Con esto podemos de alguna forma describir factores de generación, transportación, migración o depositación de los sedimentos principalmente que estén contaminados. A través de imágenes satelitales, bueno, ya conociendo la litología, las rocas podemos describir propiedades físicas de estas rocas, pueden ser porosidades, la propiedad que tiene de que un fluido pase a través de ella, como la permeabilidad. Entonces ya una vez teniendo estos parámetros podemos describir cómo este fluido contaminado puede migrar hacia otras zonas fuera del foco que genera la contaminación. Esto es importante porque a través de las rocas puede migrar el fluido contaminado y llegar a pozos acuíferos. Estos pozos usualmente son para el uso del ser humano e incluso también usados para la irrigación de los suelos. Pues esto va a ser complementado con la información que hizo mi compañera para identificar factores de flujos subterráneos y cómo estos pueden afectar otras zonas aledañas de la región que está siendo contaminada.
La geomorfología como tal nos puede ayudar a describir, es una zona de relieve, la zona del Istmo de Tehuantepec, afectada por la Sierra Madre del Sur, y esto podemos identificar agentes erosivos, agentes de transporte, también como tal, de todos esos fluidos contaminantes. Bueno, existen varios procesos que se ven influenciados en cuanto a las rocas con respecto a las bandas que empleamos en los satélites Lanza. Los procesos electrónicos son de más importancia en este aspecto que quiero escribir porque son procesos que interactúan con la estructura molecular de la roca. Son de las longitudes de onda más bajas dentro del satélite Lanza, y en esta nos puede ayudar a describir principalmente minerales férricos, así como óxidos también. Lo podemos hacer a través de las firmas espectrales y pretendemos hacer una clasificación como esta. En esta podemos describir la distribución de minerales principalmente como óxidos, minerales férricos, y ver las zonas en comparación con el estudio geomorfológico y litológico en los cuales se depositan este tipo de minerales que pueden de alguna forma tener relación con este entorno contaminado. Las arcillas de alguna forma no son un factor de contaminación, pero son un factor que nos define zonas hidrotermales. Las zonas hidrotermales, y como tenemos una fuerte actividad minera en esa zona, de alguna forma hay zonas hidrotermales, las cuales tienen una característica de tener una generación de metales pesados, los cuales estos metales pesados tienden a vertirse en nuestros ríos, nuestros lagos, teniendo ríos con alto contenido de sulfuro. Ahí se va a hacer énfasis en esta parte para identificar factores que puedan ser depositados de metales pesados dentro de los ríos. Bueno, en esta diapositiva solo quiero hacer énfasis en la importancia del análisis de uso de suelos. A lo largo de los años, pues, ha habido una importante transformación en los ecosistemas, en los sistemas de ocupación del tipo de suelos. Por ejemplo, esto quiero resaltarlo porque ha sido un tema de mucha prioridad en las agencias espaciales internacionales, porque incluso han creado diferentes organismos como el Land Use and Cover Change and International Geosphere and Biosphere Program. Solamente hago énfasis porque quiero resaltar la importancia que tiene, el compromiso que tiene también las agencias espaciales como tal en esta cuestión. Autores como Eules se refiere a estos cambios como uno de los mayores problemas ambientales de la actualidad. Estos pueden ser generados principalmente por deforestación y generar problemas ambientales muy considerables. En Oaxaca, por ejemplo, la agricultura tradicional que se ha llevado a cabo a lo largo de los años ha sido sustituida por una agricultura más rentable, la cual no está muy poco adaptada a las condiciones ambientales del lugar, que llega a un punto en el que este sistema tiende a colapsar, causando un importante deterioro ambiental. Entonces, ¿qué se pretende hacer por parte de uso de suelos? Empleando diferentes combinaciones entre bandas, de alguna forma caracterizar el uso de suelos, qué tipo de suelos tenemos, qué se cultiva, cómo va a cambiar, qué se cultiva, maíz, frijol como tal. Y el aspecto importante aquí del análisis es el análisis multitemporal, cómo este análisis ha cambiado a lo largo del tiempo. Como les mencionaba, se va a hacer un énfasis importante dentro de los suelos, cómo estos se han visto afectados también a través del análisis temporal por el uso de pesticidas, abonos químicos, fertilizantes, aparte también de que podemos describir propiedades de los suelos, como pueden ser la granulometría, que la granulometría es una función de la reflectancia que tenemos en nuestros sensores, y de alguna forma poder definir si son suelos drenables o no como tales. El análisis hidrográfico como tal es una integración de datos, nada más. No voy a emplear muchas imágenes satelitales, pero las voy a usar para poder... existen simuladores de flujos de agua de cuencas hidrográficas, las cuales nos dan un aporte importante dentro de datos que nos pueden ayudar mucho para poder caracterizar, por ejemplo, el potencial de arrastre de las corrientes marinas, áreas de mayor potencial de humedecimiento del suelo, así como las direcciones de los flujos de estas y áreas potenciales de acumulaciones de sedimentos. Se va a integrar a la par ya con las imágenes satelitales como tal, para describir cómo afectan las fuentes de captación de las aguas, los sitios de descarga de desechos residuales, sitios de depositación final,
así como los puntos de drenaje importantes dentro de esta zona. Esta diapositiva como tal, quiero hacer, no sé cómo todavía estudiarlo a través de análisis satelital, pero yo considero que es un aspecto que se tiene que describir, es uno de los aspectos primordiales a escribir dentro de esta evaluación ambiental. El estado de Oaxaca, la parte de Veracruz, y en el Istmo en especial, es una de las zonas con mayor potencia producción de energía eólica del país. Esto no es una casualidad, principalmente ha sido por la presión barométrica procedente del norte hacia el sur, mayor en el norte, en el Golfo de México hacia el sur, lo cual genera una gran cantidad de vientos y que tiene una influencia importante dentro de la energía eólica en el país. Varios autores han descrito que estas características geoclimáticas particulares del istmo suponen que este conjunto un conjunto de contaminantes atmosféricos, principalmente de la zona norte de Veracruz, de la zona de Coatzacoalcos y la región petroquímica de esa parte, todos esos contaminantes que son vertidos a la atmósfera son desplazados a través de estos vientos del istmo sur, depositados principalmente en la zona del istmo y en particular en la zona de la laguna superior. Aún no sé cómo voy a aterrizar esta parte para poder hacer la evaluación a través de imágenes satelitales, pero considero que es uno de los aspectos que también tenemos que considerar. Como paréntesis, quiero resaltar que estas características de generadores eólicos no solamente han causado también ya más respectivamente en un lugar específico en donde se encuentran también una problemática ambiental muy considerable dentro del istmo de Tehuantepec. Quizá no como tal para factores de riesgo de cáncer, pero sí cabe destacar que estos generadores han causado mucho desvío de los vientos de esa parte, incluso llegando a afectar directamente a la ecología porque ya no se encuentran pájaros en esa parte. Los fluidos que se utilizan para los generadores han afectado directamente al suelo, haciendo que sea un suelo obsoleto para su posterior cultivo. Incluso muchas comunidades han estado en resistencia en contra de estos generadores eólicos, y como propuesta yo creo que es también una parte de un estudio medioambiental que puede ser estudiado posteriormente. Ahora, recuerda que siempre que haces un proyecto de estos, uno de los requisitos imperdonables es el estudio de impacto ambiental, que es una cuestión carísima, supuestamente súper especializada. Si lograran ustedes meter estos argumentos dentro de la normativa de requerimientos para un estudio de impacto ambiental, sería una cosa maravillosa. Sí, porque yo considero que es uno de los factores que más influyen. Incluso aquí el autor menciona que, por favor, menciona que es una de las características ambientales que aún no su impacto aún no ha sido estudiado. Su impacto aún como tal es muy fuerte, y esa es una característica que no podemos resolucionar porque la influencia atmosférica como tal, pues no se puede solucionar si planteamos ya no contaminar desde la parte norte de Veracruz hacia acá, pero como tal, como aspecto de la tierra no podemos cambiar, describirlo, y yo considero que es muy importante. Se puede hacer a través de análisis de direcciones de viento, de flujos de viento, a la par correlacionarlo con zonas de depositación y poco a poco irlos correlacionando todos estos datos. Yo de alguna forma no quiero dar datos como tal de factores de riesgo, más bien quiero describir mecanismos en los cuales estos fluidos contaminados pueden migrar, pueden generarse y pueden depositarse como tal, y a la par del trabajo de mi compañera ya ubicarlas como tal en específico, extraer índices como tal y correlacionar el trabajo. Ese es mi aporte como tal. Describir factores de riesgo, como factores de riesgo y contaminación a la laguna a través de un análisis multitemporal. Describir mecanismos de transporte y depositación de estos elementos contaminantes. Describir la variación temporal de la ocupación del suelo, que creo que es de lo que más me voy a enfocar, en la ocupación del suelo por su importante impacto ambiental. Y evaluar el potencial contaminante de los vientos procedentes del Golfo de México en nuestra zona de estudio. Y esto es mi parte del proyecto que pretendo realizar aquí en la Agencia Espacial. Bueno, aquí, perdón que intervenga, aquí está vía mi celular
está el doctor Francisco Gutiérrez, justamente el director del programa del Centro de Estudios de Prevención de Cáncer, y hace una pregunta para la que lo quiera contestar. Dice que si se tienen definidas ya las firmas espectrales para plomo y mercurio. Sí, hay como tal un banco de imágenes de diferentes minerales, como tal. De plomo y mercurio, no sé. Mercurio me parece que sí, de plomo no sé. Pero en cuanto a firmas espectrales de minerales, sí. O sea, esas las vamos a ubicar y comparar con las que nosotros obtengamos de nuestra extracción de nuestras imágenes satelitales. Okay. Gracias. Me parece que sí. Gracias. Era la pregunta del doctor Francisco. ¿Dudas, preguntas? Con respecto a esa pregunta, ¿se refiere en agua o se refiere en...? Bueno, es que aquí están estudiando todo el entorno. Es en la zona de la laguna superior, no solamente en el agua, sino también en el caso de él, sobre todo, está estudiando también el terreno. Sí, claro, pero digo, la pregunta que hacía el doctor, voy a que se comporta de manera diferente el plomo en agua o en el suelo, ¿no? A eso es a lo que iba, sobre todo porque ahora si están trabajando, decían ellos, con Landsat 8, pues ahí habrá una banda específica para agua, ¿no? La banda 1, sí. La azul profundo, ¿no? Entonces por eso también preguntaba. Okay, gracias. Sí. Nos complementaste mucho. ¿Dudas, preguntas? Bueno, yo tengo un comentario y una pregunta. Un comentario nada más es que vi que necesitan ayuda para lo de los vientos y todo eso. Sí. Nada más estudien un nuevo satélite que se va a lanzar, que es el USR. Las últimas bandas va a servir para todo el estudio de oxígeno, dióxido de carbono, ozono, etc. Sí, porque... Entonces les puede ayudar y vean cómo lo van a hacer, ¿no? Sí, porque desde que yo entré aquí en la agencia, pues me empecé a papar de bibliografía con respecto a aplicaciones de los satélites, imágenes satelitales como tal. Y no he encontrado hasta el momento ninguna que una banda o un satélite como tal que me, al menos de la NOAA y todos esos atmosféricos, pero sí es un aspecto más global, que me ayude a identificar patrones de viento, efectos de los vientos o como tal, algo relacionado a los vientos. No, sí, de hecho hay muchos satélites atmosféricos, los que salen nada más en las noticias de la mañana. Dan patrones de nube, dan patrones de movimiento de esos cirrus, o sea, sí. Y de hecho era nada más mi pequeña aportación. Valdría la pena buscar imágenes hiperespectrales. Tienen una resolución mucho más grande, pero creo que podrían aportar en el tema de las bandas multiespectrales. Una pregunta, ¿no? ¿Qué espectrómetro te convendría más que estuviera en un satélite orbitando la Tierra? ¿Uno de ultravioleta, uno de rayos alfa, uno de luz No visible? me acuerdo cuáles son las características, pero de la principal, la longitud de la más pequeña, y esa me parece. La violeta no. No alfa no como tal, son muy pequeños. Los ultravioleta, porque están más asociados. La longitud de banda es de 0.2 a 1.3 en procesos electrónicos, como tal para escribir procesos de óxidos y todo eso. Entonces, longitud de banda de 0.2 a 1.3 como tal. Espectrómetros que trabajen esas longitudes de banda, esos anchos de banda como tal, y serían muy importantes para la espectrometría como tal y descripción de estos minerales contaminados. Yo creo que sería muy importante también eso, incluirlo en el trabajo como tal. Las Landsat también te ayudan, pero no sé. Lo que pasa es que el Hubble, por ejemplo, y el Curiosity, todas las misiones que van hacia Plutón, hacia el cinturón de Hubble, traen todos esos espectrómetros. Entonces, por eso te preguntaba cuál convendría más poner en órbita en un satélite, por ejemplo, comercial o privado, que pudiera darle los servicios a México o a otros países. Esa longitud de banda, todos a 1.3 más o menos para describir esos factores, pero yo creo que en una ancha de banda no se debe describir muchos factores, ¿no? Y rocas como tal, y otros efectos que podrían ser contaminantes. Y yo creo que sería un gran aporte. Okay. La investigación en cuanto a este tipo de áreas. Gracias. Muy bien, pues si no hay más preguntas, me gustaría pedirle al maestro Carlos Duarte. Sí, ¿para cuándo se va a terminar la investigación? Pues ahorita llevamos yo 2 meses de servicio, pero antes, pretendo terminarlo antes. En 2 meses, no sé, compañía, porque se tiene yo aproximadamente en un mes y medio. Ya tengo, ahorita ya se están procesando todas las imágenes, ya hay algunas de las imágenes que estaban en la presentación son resultado de los índices que ya se aplicaron y pues sí, aproximadamente en un mes y medio ya podríamos hacer.
Sería muy conveniente que hicieran una presentación ya que tuvieran todo. Por supuesto. Para dar las conclusiones. La doctora nos planteó en un principio ya presentar el proyecto como tal, que se pretende hacer ya para aterrizar los resultados, que en el momento en el que se tenga, aterrizar los resultados como para tal. ver si es cierto. Para probar todo. ¿Cómo van a hacer para los datos de tierra, cómo los van a obtener? ¿Cómo van a obtener un histórico de muestras de agua? ¿O qué piensan hacer ahí? O sea, ¿cómo van a calibrar el modelo en base a datos en tierra? De mi parte, por la parte mesoteórica que se refiere al uso de suelos, existen combinaciones entre bandas que nos definen muy bien los suelos desnudos como tal, suelos ya cultivados. También como ya mencionaba, no se va a hacer estudiar obviamente de una imagen de enero con otra de otro mes, sino se van a correlacionar imágenes de meses en los cuales haya suelo desnudo, porque es el que tiene una mejor respuesta espectral. Se pueden obtener, a través de una clasificación, se pueden obtener esos datos, ubicarlos y temporalmente ver cómo han variado en el tiempo. Sí, pero por ejemplo, en el caso de la identificación de metales pesados o contaminantes, ¿cómo van a hacer esa calibración? Cuando ya se obtengan los datos en campo y puedas comparar el resultado que obtienes ahí con el resultado que obtienes del satélite y buscar la relación, y ya de ahí se puede establecer una firma espectral, pero sí es muy necesario el trabajo en campo para determinar, bueno, primero conocer las características de lo que estamos estudiando, obtener los datos en campo. Si ya tenemos, por ejemplo, mapeadas las áreas que son un foco de atención, realizar muestreos, y con esa información pues ya sería trabajar en conjunto con otras áreas. ¿Pero eso va a ser de aquí a mes y medio? ¿Vas a tener datos en campo? Pues... Esa es mi pregunta. ¿Y cómo vas a resolver el histórico? O sea, los 16 años, Ajá. ¿cómo vas a tener muestras de hace 16? No, pues eso... 14? A menos que algún laboratorio las tenga, que lo dudo, yo los datos de campo no los tengo, o sea, la única información con la que estoy trabajando es con la de satélite. Si se llegara a tener el interés de seguir trabajando en este proyecto, se puede realizar este trabajo y compararlo pues a partir de esta fecha, ¿no? Pero en datos anteriores no desconozco si los tengo. En mi caso, por ejemplo, con respecto a la literatura que la profesora nos proporcionó, ya hay un poco de los geoquímicos como tal. Geoquímica como tal, hay un banco de imágenes, hay un banco de información dentro del Servicio Geológico Mexicano, la geoquímica. Me parece que hay se renueva, pero puedes checar el periodo de tiempo y te proporciona los datos. Y también la bibliografía que consultamos, ya hay estudios como tal de suelo, con las propiedades físicas, propiedades de elementos que contienen. Y también podríamos de alguna forma empezar a poder basarnos en estos datos, porque es una zona que su contaminación ha sido desde hace mucho tiempo, por lo cual ha sido un foco de atención en muchos investigadores, y actualmente el efecto fue el cáncer como tal, y se tiene un poco de información de antecedentes como tal. Bien, estamos terminando ya la sesión, hemos llegado al fin. Le vamos a pedir al maestro Carlos Duarte que nos acompañe, que pase a entregar los diplomas de reconocimientos de participación a los estudiantes. Muy bien, pues les voy a leer el reconocimiento. Dice: la Agencia Espacial Mexicana extiende el presente reconocimiento por su valiosa participación como ponente de la Conferencia Técnica de Percepción Remota y partida en las instalaciones de la Agencia Espacial Mexicana como parte del programa de sensibilización de la Coordinación General de Protección del Capital Humano en el campo espacial, México DF, 22 de junio de 2016, firma un servidor. Muy bien, pues este es para terminar. Quiero felicitar a la doctora Amanda Gómez por este trabajo y invitarlos a todos ustedes y a la gente que nos está viendo por internet a que se acerquen a la agencia, y pues vamos a continuar con este tipo de proyectos. Este es un área, la percepción remota, pero hay muchos otros proyectos más, entonces pues acérquense a nosotros para seguir trabajando en este tipo de investigaciones. Muchas gracias.
De parte de la Agencia Espacial Mexicana les damos las gracias a las personas que nos ven por internet y sobre todo a los que están aquí, que se tomaron la molestia de venir y escucharnos en vivo y en directo. Mario Arreola, Agencia Espacial, Revistas del Espacio, hasta la próxima.